Muy buenas noches, compañeros, maestra. Mi nombre es Luis Telles Ventura, integrante del equipo Q. Lamentablemente mis compañeros y yo no pudimos ponernos de acuerdo en esta presentación, así que pues la presentaré yo solo. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Son sobre las preguntas de la unidad 2 sobre el uso de los conceptos metodológicos en la práctica de las neurociencias. Y comenzamos con la primera, que dice: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de instrumento de medición en el contexto de una evaluación neuropsicológica? Una respuesta simple sería que son pruebas o test. Los test son una muestra de conducta particular. Son pruebas de conducta, vaya. Y son diferentes a las baterías psicológicas o neuropsicológicas, ya que estas son un conjunto de pruebas que evalúa el área cognitiva, como sería la memoria. Y también están las pruebas psicométricas, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el papel de una prueba psicométrica? En este caso, neuropsicológica, en evaluación neuropsicológica. Una prueba psicométrica utiliza puntajes cuantitativos que permiten hacer comparaciones entre diferentes sujetos y diferentes áreas en el mismo sujeto. Aquí cabe destacar que existen dos tipos de puntajes en esta prueba, que es el puntaje directo, que como bien su nombre lo dice es un puntaje bruto, porque también así lo llaman, de la prueba, del puntaje que sacas como tal, y está un puntaje estándar, que es el puntaje directo pero convertido en un valor comparable a través de diferentes pruebas. También este puntaje estándar se divide en tres tipos de puntaje, que es el percentil, el puntaje de tipo Z y el puntaje los puntajes T. El percentil destaca de estos tres porque es el que más usan los profesionales para los test, y también lo usan porque es el más fácil de entender. La siguiente pregunta es: ¿cuál sería uno de los beneficios principales del uso de una prueba psicométrica en la evaluación neuropsicológica de una persona o estudio de caso? Las pruebas psicométricas pueden ser aplicadas con una perspectiva puramente clínica, o sea, no necesitas padecer de una lesión cerebral para hacerte una prueba psicométrica. Esto te ayudaría porque después en un examen neuropsicológico esto aumenta el nivel de intercomunicabilidad y de confiabilidad, porque ya tienes ¿cómo se dice? Ya tienes un antecedente con pruebas psicométricas. Aquí dice: ¿qué es lo que se entiende por confiabilidad y validez de un instrumento de prueba psicológico? Confiabilidad es la consistencia de una medida, es el puntaje obtenido probable, pero este puntaje no es 100% real, existe un error. Es más bien un acercamiento. Y la validez se define como la capacidad de una prueba para medir lo que se supone que mide, o sea, es si realmente esta prueba sirve para validar el problema que se tiene que atender en ese momento. Y existen distintas pruebas para calcular esta validez, que es la validez aparente, la de constructo, la de contenido y la de criterio. Y la de criterio se divide a su vez en la validez concurrente o predictiva. Y a grandes rasgos, ¿qué significa estandarizar y normalizar una prueba psicométrica?
Estandarizar se refiere al proceso de selección de materiales uniformes, instrucciones estándar y sistema de calificación explícito. Esto quiere decir que estandarizar es tener una prueba ya fija para ciertos casos. O sea, estandarizar es eso. O sea, que todos ocupen esa misma prueba. Y normalizar se refiere al uso apropiado de estándares para estos grupos, obteniendo dos valores, la media y la desviación, que se requieren para construir la normalización. O sea, es decir, que ya estandarizando la prueba, hay que normalizar que no solo se use en un caso, sino en varios casos, que sean el mismo caso, para tener una prueba, una idea más fidedigna de lo que se está atendiendo. ¿Qué implica la sensibilidad y la especificidad de una prueba neuropsicológica? La sensibilidad se refiere a la capacidad que tiene un instrumento para detectar cambios o anormalidades. Es decir, la prueba que tan apta está para detectar ciertos síntomas en el paciente, si es una prueba correcta o no. Y la especificidad se refiere a qué tanto una prueba mide una habilidad en particular. La sensibilidad es probabilidad de hallar diferencias en la prueba y la especificidad. Y la probabilidad de no hallar diferencias en una prueba, esto es decir, qué tan específica es esa prueba para hallar el problema del paciente o el síntoma que se quiere al que se quiere llegar. ¿Qué involucra o conlleva los estudios de caso y los estudios de grupo en investigación neuropsicológica? En el caso de los estudios de caso, es conocer cómo responden a una prueba los sujetos en una población general. O sea, una prueba cómo afecta a un cierto grupo de personas, para ver las variables que puedan afectar la ejecución de dicha prueba y obtener los valores de la media y la desviación estándar. Estos valores se requieren para construir las normas que se utilizarán en la aplicación de una prueba a un sujeto en específico, como para para marcar el margen de error, porque no todos reaccionamos igual a ciertas pruebas. Y se compara la ejecución del paciente con un cierto grupo, es decir, hacen como que se evalúa todo. Y a partir de los videos que has revisado aquí, ¿cuál dirías que es la utilidad de elaboración neuropsicológica? En mi opinión, de los 4 videos que se observaron, la verdad, creo que mucho se concentró en cómo una prueba neuropsicológica a partir de los pacientes que han tenido lesiones cerebrales han ayudado a entender, a enfocar más bien qué fue lo que se dañó. O sea, no es no es un diagnóstico, es simplemente como que con las pruebas llegar a comprender qué parte del cerebro se dañó y por ejemplo diagnosticar con otras técnicas cuál sería el posible problema y así poder crear un plan de terapia para ayudar al paciente poco a poco a su rehabilitación y tener una vida normal a la que solía tener o más acercada a lo que solía tener. Estas serían las preguntas. Por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima presentación. Buenas noches.